devocional más que hacemos con el libro de Primera de Corintios. Pablo escribe su carta entre el año 54 al 57 en su segundo viaje misionero. Y hoy vamos a ver los siervos que son la basura del mundo. Ustedes dirán, ¿de qué se trata este devocional? Miren, Primera de Corintios capítulo 4, versículo 10 al 13. Recuerda que yo uso la NTV para los devocionales. Versículo 10 dice Pablo: nuestra entrega a Cristo nos hace parecer tontos. En cambio, ustedes afirman ser tan sabios en Cristo. Nosotros somos débiles, pero ustedes son tan poderosos. A ustedes los estiman y a nosotros nos ridiculizan. 11. Incluso, ahora mismo pasamos hambre y tenemos sed y nos falta ropa para abrigarnos. A menudo somos golpeados y no tenemos casa. Nos cansamos trabajando con nuestras manos para ganarnos la vida. Bendecimos a los que nos maldicen y somos pacientes con los que nos maltratan. Versículo 13. Respondemos con gentileza cuando dicen cosas malas de nosotros. Aún así, se nos trata como la basura del mundo, como el desperdicio de todos, hasta este preciso momento. Pablo usa el sarcasmo en este párrafo, y hemos visto en el devocional anterior también cómo lo usa, porque habían hombres en esta iglesia de Corinto que se sentían superiores a los mismos Pablo o a los mismos otros cristianos porque tenían dones espirituales, dones espectaculares, y el día de hoy es también muy interesante que hay personas que tienen dones y se sienten superiores a otros cristianos que no tienen estos dones de manifestaciones, como, no sé, hablar en lenguas, interpretar lenguas, profecía, sanidad, etc. Y Pablo les dice a ellos, usando estos contrastes, ¿no?, que hemos visto en estos versículos. Y es interesante porque Pablo, cuando usa este sarcasmo, les habla específicamente. Ustedes ya llegaron a ser tan sabios, dice, en Cristo. Nosotros sí somos tontos. Mira, Pablo escribió 13 cartas. Por eso no está hablando, por eso te digo, en verdad, sino está siendo sarcástico. Sí, somos débiles, pero ustedes son poderosos, ¿no? O sea, ustedes les estiman y a nosotros nos ridiculizan. Eso era el momento en que la iglesia era dividida. Unos decían, yo soy de Apolo, yo soy de Cristo, yo soy de Pedro. Y Pablo los confronta y dice, la vida de un verdadero apóstol en este momento es pasar hambre, sed. O sea, nos falta abrigo. Y Pablo no tenía casa. Pablo estaba siendo golpeado. Hermanos, 5 veces le dieron látigos, más de 195 látigos en su espalda. Le dieron 4 veces con varas. Pasó cárceles, pasó naufragios. O sea, Pablo dice, aún así, seguimos trabajando. Todo esto era un sarcasmo porque muchos agarraron la influencia griega en esta iglesia, porque Corinto es una ciudad griega, y decían que el trabajo manual era de los esclavos. ¿Quién va a trabajar? O sea, nosotros somos cristianos, ¿no? O sea, ya estamos en otro level, ya estamos con mucha espiritualidad. Y Pablo dice, nosotros más bien bendecimos a aquellos que nos maldicen y cuando los maltratan somos pacientes. Responden como Cristo debería responder con gentileza cuando le decían cosas malas. El Señor mismo no abrió su boca, dice el libro de Isaías, y los evangelios relatan cuando lo acusaron y Pablo vivía de esta forma. En cambio ellos no, se jactaban de su elocuencia, de su estado económico, y Pablo usa una expresión muy interesante, ¿no? Dice, aún se nos trata como la basura del mundo. En ese tiempo, cuando esta palabra era usada, se tomaba de los naufragios, o mejor dicho, cuando estaban en los barcos y había una tormenta y tenían que quitar ya sea barriles, peso o personas. ¿Saben a quién quitaban? A la basura, decían. ¿Y quiénes eran? Las personas menos valiosas. Las personas por su origen, su raza, o si lo llamamos su etnia, o por su oficio, o por su posición económica, las menos valiosas eran la basura, y los desechaban, los echaban. Y Pablo dice, bueno, así somos nosotros. Esto es lo que nos consideran a nosotros, como el desperdicio de todos. En cambio, ustedes son sabios, tienen dinero, ya no quieren hacer nada.
Y esto, tristemente, que relata Pablo, es el día de hoy el evangelio más famoso, el evangelio de fe y prosperidad, el evangelio que muchas iglesias en Latinoamérica y todo el mundo están adoptando, donde se dice que el cristiano no tiene que sufrir, el cristiano no tiene que pasar enfermedad, el cristiano no tiene que pasar problemas. Básicamente, eres hijo del rey y has venido a conquistar y a conquistar toda la tierra, ¿no? O sea, eso no es el evangelio. Pablo murió en una cárcel fría, solitaria, sin ventanas. La cárcel Mamertina se llamaba. Tuvo el primer encarcelamiento del año 60 al 62, el segundo del 65 al 67, y a finales del 67, principios del 68, murió a manos de Nerón, decapitado. Le cortaron la cabeza a Pablo. No porque le faltaba fe, sino por su fe. Hoy día hay más de 360 millones, hermanos, de cristianos el día de hoy en la ventana 1040 que están siendo perseguidos, algunos encarcelados, algunos torturados y algunos muertos por su fe. Más de 4,000 cristianos han sido asesinados en el año que ha pasado por su fe. Las noticias no hablan de esto, las redes sociales no hablan de esto, porque es más popular a veces sacar, oye, se está extendiendo el huevo de un águila, el gatito se perdió, el perrito se perdió, o mira, ¿no? Lo ofendieron porque no le dijeron ella, ¿no? Tienes que, ¿no? Usas él o ella, pero no uses ella. O sea, esos son las noticias, pero nadie está hablando de los asesinatos que están haciendo el día de hoy a cristianos en la ventana 1040, porque eso es el evangelio. O sea, miren, en el cristianismo la persecución y el sufrimiento es la norma. Pablo lo vivió. Los cristianos en el libro de Hechos lo vivieron. En los primeros siglos lo vivieron. La excepción es no tener persecución o sufrimiento por su fe. Y esto, gracias a Dios, lo vivimos. Mira, los países de Occidente y nosotros en Latinoamérica, porque en Centroamérica hay un poco de, pues sí hay persecución, pero nosotros en Sudamérica no lo experimentamos. Somos países democráticos, libres, donde hay libre expresión. Si bien es cierto, no sufrimos cárcel por nuestra fe, pero sabes, nos quieren amordazar por decir la verdad, por decir que hay dos sexos, hombre y mujer. Eso sería tomado como un mensaje de odio. Quieren silenciar que el matrimonio es entre hombre y mujer. Nos quieren silenciar por decir la verdad bíblica. Y eso, ¿sabes qué? Sería lo normal. Y lo anormal sería, si tú no estás ofendiendo con el mensaje a las ideologías, a los activistas o al LGTBIQ, yo digo, no estás predicando quizás la verdad bíblica. ¿Por qué? Porque solamente resaltamos, no estamos faltando de respeto, estamos hablando de la verdad bíblica. Dejemos, hermanos, que la verdad bíblica prevalezca y el evangelio, como les dije, la norma es el sufrimiento y la persecución. La excepción es vivir en paz, no tener la libertad de expresión como la tenemos hoy. Disfrutemos de esta libertad de expresión, pero hermanos, no nos quedemos callados, prediquemos el evangelio. Hoy, predica, tienes la libertad de expresión. Hoy, comparte de tu fe, porque tienes la libertad de expresión. En otros países no lo tienen. Hermanos, se bautizan de noche y cantan himnos con mímica, porque no pueden cantar en altavoz, porque los denuncian y los detienen. Nosotros podemos hacerlo en locales, en iglesias, pues congrega. ¿Por qué no congregas, hermanos? Como decía un amigo, antes, hermanos, los perseguían porque iban a la iglesia. Hoy hay que perseguirlos a muchos para que vayan a la iglesia y hacerles recordar por el WhatsApp, llamada telefónica, hoy ven a la iglesia, porque esos son los países, entre comillas, libres o con libre expresión. Hermanos, no desaprovechemos, ahora que los tiempos son más cortos y más difíciles, congrega. No solamente congrega, sirve en la iglesia, comprométete con la obra de Dios y este tiempo sea un tiempo diferente para ti. No importa dónde estés, lo que hayas hecho, hermano, Dios perdona, Dios restaura. Y no importa hasta dónde te hayas alejado, regresa, ven a casa. El Padre te está esperando con los brazos abiertos y empieza a congregar, a servir y a ser útil en su obra. Nos vemos en el próximo devocional.